Y lo que me llamaba la atención de la arqueología era que era una disciplina que ponía en diálogo las ciencias naturales, las ciencias de la tierra y las humanidades, como que las juntaba. Entonces yo le dije, pues yo soy una arqueóloga, pero una arqueóloga que usa la arqueología para hacer antropología y para hacer etnografía. Entonces yo no las veo como separadas. Se llama etnoarqueología, ¿sí? Que es como ir a un contexto etnográfico vivo, pero para responder preguntas arqueológicas, ¿sí? Y responder preguntas arqueológicas significa estar todo el tiempo pensando en función del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que observo hoy? Queda vuelto a arqueología y lo puedo encontrar mañana. Porque es condensar presente, pasado y futuro en una mirada que está como muy concentrada, ¿sí? Entonces es como ver, ok, veo todo esto, está pasando todo esto en esta cultura, en este grupo, en esta comunidad, pero ¿qué tanto de las cosas que yo veo, de los comportamientos, de las prácticas, después van a volverse una huella en el tiempo, que cuando venga un arqueólogo le puede excavar y puede saber que así fue, que eso es esto que pasó, que yo estoy observando? Entonces eso es como un dilema, porque estamos en el presente, pero es un presente que, y eso es una de las críticas pues del trabajo etnográfico, que es solamente un presente, ¿verdad? Que toma una foto de un presente, pero es una mirada de un presente con la intención de entender en qué se va a transformar, ¿sí? Y esa transformación pasa necesariamente no por cuestiones abstractas, como, en términos de sistemas de pensamiento, ¿qué va a pasar? No, sino en qué se van a transformar en términos materiales, o sea, ¿qué va a quedar de todo esto? Y el qué va a quedar es en términos de las cosas, de los objetos, de la materia. Pues ¿por qué? Porque los arqueólogos trabajan somos súper materialistas, en el buen sentido, ¿sí? O sea, por eso siempre estamos pensando, bueno, eso tan abstracto, ¿cómo se coge? ¿Verdad? Porque díganme ustedes, de ese pedacito que tienen por ahí rotando, ¿cómo hace uno para saber esa gente que hizo eso, en qué pensaba, qué creía? ¿Cierto? O sea, ahí sí, salten del nivel del fragmento al sistema como de pensamiento en el cual ese objeto tiene sentido. Eso es muy berraco, está muy duro. Y además fuera de eso, esa gente pues no está viva y no escribió nada, como para saber que nos hubieran dejado un manual en donde eso estuviera resuelto, como si ocurre para otras sociedades en Mesoamérica, ¿sí? O en Suramérica, pero aquí tenían otras formas de escritura, digamos. Podemos pensar que escriben en la piedra, ¿sí? Que escriben con los textiles, que nuestra idea de la escritura es como también muy sesgada. Como esto se convierte en una arqueología, pues si ven cosas en los techos, uno dice, pero estas cosas están volando, no están en la tierra. O sea, para que sea arqueología necesitamos que esté en la tierra, ¿cierto? Arqueología voladora no existe, ¿sí? Y cuando yo llegué allá, pues había muchas cosas como volando, literalmente, ¿sí? O sea, puestas en cables. Entonces yo qué voy a hacer o sea, yo ¿qué voy a decir? La pared, así que dibujé todas las casas que tenían ciertas características, ¿sí? Las dibujé pensando en, bueno, ¿dónde está la casa? O sea, ¿dónde duermen? Pero como allí también donde duermen es, o sea, es en un mismo espacio está como el área productiva, ¿sí? O sea, el trabajo y la vivienda es el mismo lugar, coinciden. Entonces, bueno, ¿dónde está el horno? ¿Dónde están como los fragmentos? ¿Sí? ¿Hacia dónde botan las cosas? Pensando en que lo que botan es lo que después se vuelve arqueología, como les mostré aquí. Este es un detalle de esto, ¿sí? De un botadero de cerámica que después uno va a encontrar, uno va a excavar, ¿sí? Entonces hice, bueno, haga mapas, al menos ya tenía como una actividad concreta. Haga mapas, haga mapas, haga mapas. Luego, bueno, vamos entonces a mirar, haga dibujos de ollas. Ollas modernas, todas son ollas modernas, pero pues lo mío eran ollas modernas, ¿no? Entonces haga dibujos, bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Todos estos son, o sea, los fragmentos que ustedes tienen por ahí, ustedes pueden ver que tienen esta parte, ¿sí? Y esta parte es como lo más diagnóstico para poder reconstruir una forma, ¿sí? A veces los fragmentos son como las asas o las agarraderas. Si uno encuentra un fragmento de esta parte, es como muy difícil saber eso qué olla era. Muy complicado. Tienes que encontrar como pedacitos como diagnósticos, ¿sí? Que son la jeta, la oreja, ¿sí?
culo, porque pues la vasija tiene la misma anatomía que una persona. Bueno, entonces me dediqué a hacer mapas y a hacer dibujos. Y ahí iba, y luego a comparar estadísticamente. ¿Cuál es la casa más grande? ¿Y cuánto tiene más basura? ¿Y dónde ponen la basura? Sí, un montón de cosas como todas positivistas. ¿Y qué hace eso? Tal, tal. Y allí a comparar y a contrastar. ¿Y aquí dónde está la tal cultura? Porque yo estoy estudiando antropología, ¿qué voy a decir? Madre, pero ¿cómo hago para observar qué es lo cultural en este mapa? ¿Sí? ¿Qué es lo cultural en este montón de vasijas todas ordinarias? Y yo, a ver, ¿con qué voy a salir? Hasta que un día, escuchándolo a él, vino como una epifanía. Aquí lo que está haciendo él es ubicando como las vasijas que todavía están crudas para meterlas en el horno y luego quemarlas. Y lo que alcanzan a ver acá es como una de las fachadas del horno. ¿Sí? Entonces, él es la persona que pone dentro del horno las vasijas crudas, pero él, aunque parecen muy como uniformes, como son hechas una a una sin molde, tienen pequeñas diferencias. Nuevamente, diferencias que solo vemos si lo vemos desde microscópicamente. Entonces hay unas más barrigonas, ¿sí? Hay otras más jetonas. Entonces él es como un ajedrecista. Él tiene que, en esta bóveda de este horno, tiene que comenzar a acomodar, y como hornear es costoso, pues él va a intentar meter la mayor cantidad, pero pues no, tiene que hacerlo de una manera especial, en el sentido que no las puede meter todas sin lógica, porque se le van a romper. Y si se le rompen, pues es una gran tragedia. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, además, si ustedes agarran mal este objeto, como dicen ellos, lo cogen con mala fuerza, después, cuando esto está en el horno y con la temperatura, esto se agrieta. O sea, la fuerza que ustedes le hicieron se traspasa a la materia. Aquí hay como un mimesis muy interesante. ¿Sí? Así como es la fuerza, como es el aliento de uno, o la fuerza que uno tiene, o el calor del cuerpo de uno, el que permite que uno modele la arcilla fría. Es eso lo que lo hace, ¿sí? Uno le pasa como de su aliento. Pero en ese momento pues yo no podía ver eso, porque estaba muy pequeñita y estaba obsesionada con los mapas y con los dibujos y diciendo, ¿dónde encuentro la cultura? ¿Dónde encuentro la cultura? ¿Sí? Hasta que él dijo, bueno, pero resulta que no, espere, porque que él lo llama Botero, es muy envidioso. Es muy envidioso y tiene que estar solo. Si lo pongo en gol a algo, como es tan envidioso, hace que el resto se totee. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo así? Y yo, oh, por Dios, o sea, la envidia es una fuerza que hace que se rompan las cosas. Pero la envidia no es solamente de las personas, sino que también es de las cosas mismas hacia las cosas. Y esa fue como una beta enorme, que después yo me dediqué a pensar más y más. ¿Sí? No es mi primer trabajo, ahí solamente está mencionado, porque no tenía como las herramientas, yo creo, para poderme responder esa pregunta de por qué las cosas pueden sentir envidia. ¿Qué es eso de la envidia? Miren aquí, esto es como un rompevientos. Esto es un rompevientos hecho de puras ollas rotas o vencidas, o sea que tienen algún desperdicio. ¿Sí? Y todas las ollas que están puestas aquí son ollas que tienen una grieta o que tienen un daño por envidia. Entonces, digamos, si yo quiero hablarle a un público puramente de arqueólogos, les puedo decir, aquí tienen el registro arqueológico de la envidia, el registro arqueológico de información, porque como ya ven, pasar de algo como a una idea abstracta en la arqueología desde un fragmento es muy difícil, ¿sí? Entonces cuando yo les digo, esto es como la prueba de la envidia, y si ustedes se encuentran en un contexto arqueológico en el que pueden probar que los objetos están apilados así o rotos de esta manera, no piensen que es solamente una falla tecnológica, ¿sí? O sea que se arrebató la temperatura, que la arcilla está dañada, ¿sí? Cosas como de ese tipo, sino que es una fuerza muy importante que actúa a través de las cosas y las personas. Pero, como pasa y debe siempre pasar, pues, claro, cuando esta amiga me cuenta esta historia
que durante un año entero todas las ollas que ella hizo se le dañaron porque le habían dañado la mano por una brujería que le había hecho una vecina. Pues yo toda contenta, bueno, ¿y usted dónde deposita las ollas que tienen envidia? O sea, muéstreme el basurero, ¿sí? Para yo poder ir a excavar. Y la señora era como, debe de ser supersticiosa, ¿sí? Como debe ser bruta. ¿Para qué voy a hacer eso? Y entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, que más adelante pensé que bueno que la señora, ¿por qué tendría ella que pensar de la forma que yo pienso? ¿Por qué debería hacerme las cosas más fáciles? Si la que yo no está entendiendo soy yo, no es ella. Y eso hizo que me demorara hasta un doctorado para poder entender el asunto, ¿sí? Un asunto que yo ya había identificado desde el pregrado. Después, más adelante, yo hice de los fragmentos no solamente como el objeto de estudio, sino un camino para estudiarlos. O sea, se volvió una cuestión epistemológica, ¿sí? Una forma de entender cómo se construye el conocimiento. Y más adelante, no solo eso, una forma cómo se construye el conocimiento, sino también cómo se puede escribir. Eso es lo que estoy aprendiendo ahora en la maestría de creación literaria. Cómo escribir a partir de fragmentos o fragmentario. ¿Sí? Así que el fragmento que siempre me ha acompañado pues como formación y obsesión arqueológica, después se me volvió camino de conocimiento y también recurso para escritura. Pero eso no se me ocurrió porque yo sea genial, solamente es porque yo me fijo en las cosas como ocurren. Miren, aquí la gente está literalmente caminando sobre fragmentos, entonces no es nada de ninguna genialidad mía, es que ya el fragmento es un camino, ¿cierto? Yo no tengo que hacer nada, solamente es ponerle atención a esta imagen, ponerle atención a las cosas que están pasando, y si es un camino para ellos, puede ser un camino para mí. Y acá, para poder verlos, se necesita de entrenamiento. Me gusta mucho esta foto es de la dueña de las alpargatas. Me gusta mucho porque esa es como la posición de uno en el trabajo de campo, ¿verdad? El aprendiz. Yo no le puedo enseñar nada a ella en cambio me enseñó muchas de las cosas que sé. Pues un sistema vivo en donde estos objetos circulan, ¿sí? Porque claro, estos fragmentos, pues cuando los encontramos así, imaginar este contexto es muy difícil, hay muchas limitaciones y el conocimiento en arqueología siempre será fragmentario porque trabajamos con muestras y trabajamos con pedacitos de cosas. Que nuestro problema es el verdad. El problema interesante es que para ellas puede existir esa posibilidad, ¿sí? Tú no eres la fiscalía. O sea, tú no eres un detective que va a decir si ellas están mintiendo o no. Lo interesante es que ellas se puedan mostrar como con estos superpoderes o con esta sexualidad, ¿no? Era algo como que yo nunca había pensado, la sexualidad pues en las mujeres mayores, hasta que viví con ellas. Bueno, primero para ella resultó muy útil que yo aprendiera a hacer vasijas, porque ella no veía una disociación como lo hacemos nosotros entre el trabajo intelectual y el físico. Entonces ella me dijo que me felicitaba por querer hacer vasijas, porque como ella siempre me veía escribir, dijo que hacer vasijas iba a hacer que escribiera más rápido. Yo le pregunté esto y no me va a decir lo que yo quiero, que empieza a ser como una ansiedad, esta señora no me está respondiendo lo que yo, y qué voy a hacer, y hable y aquí, sí, nos van a dar, y nada que llegamos al punto, y de pronto ella comenzaba eso y comenzaba como a dejar nudos, o sea, pedacitos, fragmento, y luego los ataba a todos. Y yo decía, oh, ¿qué tal yo me hubiera puesto de tonta? Así, bueno, pero vámonos al grano, ¿no? Y quién es esa persona, como un poco la historia de la cosa, del objeto, para que me contara la historia de ella, ¿sí? No desde la historia de ella, sino a través de la historia del objeto, ¿no? Que es algo como muy concreto y a lo cual siempre podemos volver porque lo podemos ver, no como cuéntame en tu niñez, ¿sí? Sino creo, y esta olla que estás haciendo, ¿hace cuánto la tienes aquí? ¿Por qué la tienes aquí? ¿Sí? ¿Eso quién te lo enseñó? Entonces nuevamente desde el objeto, y a eso le facilitaba muchas veces a ella también. Leo, y estas semillitas que estás sembrando, ¿para qué son? Entonces con ella sembré maíz, arveja, fuimos por la arcilla, fuimos por la vaquita, así como muchas cosas como físicas,
y en esas cosas físicas buscar como siempre detalles. El lazo de la vaca, Cleo, y este el lazo de la vaca que no tuerce aquí eso es de la fique de aquí de la finca, o eso te lo traen, sí, como preguntas muy dirigidas hacia las cosas que ella usaba. Y allí entonces eran como detonantes para que ella me contara muchas otras historias. Entender cómo la gente nombra las cosas, eso es muy importante, y adoptar esas formas de cómo la nombran para nosotros desde ahí, o sea, aprender. Así hablemos español y no tengamos que aprender otra lengua. Mi esposo sí aprendió otra lengua, duró un trabajo de campo de 2 años. Primer año aprendí una lengua nueva, ¿sí? Pero nosotros que a veces hacemos nuestro trabajo de campo en la misma lengua, también tenemos que aprender a nombrar las cosas como las nombran nuestros interlocutores.